poema precioso, me lo regaló un sacerdote en España, en Zaragoza, en la Basílica del Pilar. Yo soy esa mujer Eva. Eva también fue mi madre, después la bendita, la Virgen María, vendría a reparar lo que la primera mujer, la primera madre hizo. Y eso somos todos ante el pesebre, ante la presencia del Niño Dios. Es donde se sitúa la ternura por excelencia, la única capaz de romper nuestros endurecidos corazones y nuestros cuerpos polvorientos, sucios, andrajosos, que caminaron por muchos caminos de muerte, ninguno de vida. Y allí es donde podemos soltar lo único que Jesús nos pide a cada uno, nuestros pecados. En ese momento somos sanados y liberados. Esta es la historia de una mujer que se llamó Amaya y que después, por esa misericordia y por ese amor, terminó llamándose María. Es un placer y un honor y una bendición estar aquí, porque esta es la casa de mi Jesús, de mi Señor, y donde está el corazón de Jesús, está el corazón de Mamá María. Donde está Mamá María, está el corazón de mi Jesús. Así que les doy en primer lugar las gracias a ellos y a esos dos corazones también permitirme que una el corazón de San José. Le doy las gracias también al Padre, ha sido preciosa la Eucaristía, por mí no terminaría nunca. Todo el día sería Eucaristía. Es el único lugar en el que vuelvo otra vez a ver lo mismo que aconteció hace 5 años en aquella capilla, porque Él vuelve otra vez en majestad a volverme a decir que no importa nada de lo que ha sucedido hasta ese día, que vuelvo a ser bienvenida a casa, que sigue esperándome y llamándome. Doy también las gracias a Luisa por haber abierto las puertas de este hogar de María, de la Virgen María, y hacer posible que hoy estemos aquí. A veces nos cuesta ser instrumentos dóciles y obedientes a las peticiones del cielo, pero ella, dócil y obediente, hace posible así que hoy estemos encontrándonos en un domingo de gloria. Y también tengo que dar las gracias a quien habéis conocido, que ha presentado a Jesús Salva a mi familia, que es Marta, porque son los que hacen posible que yo venga desde España, bueno, vengo desde Ecuador y desde Panamá también, de seguido y acabé aquí en Colombia, pero ellos son los que hacen posible que yo pueda estar hoy aquí. Y ellos lo hacen posible porque también se dejan inspirar por el Espíritu Santo, porque son de oración, y en esa oración, escuchando la voluntad de Dios, pues sencilla y humildemente la intentamos llevar a cabo solo en la parte que a nosotros nos toca, porque del resto ya se encargarán ellos, el cielo. Mientras estábamos en la Eucaristía y miraba y remiraba y contemplaba y admiraba la imagen de la Virgen María, porque aquí es donde he conocido la historia, antes de que nos juntáramos, pues Luisa ha tenido el favor de contarme la historia de lo que ha sucedido, de qué empezó a pasar aquí. Y yo le preguntaba a María, a la bendita, ¿cómo empiezo antes de contar, de narrar esta historia? Y ella me decía, bueno, yo le estaba pidiendo, sé que ella aquí lloró, y yo le decía que hoy no quería que llorara, la verdad. Hoy yo solo quería que ella y el cielo entero sonrieran, porque ya la hacemos llorar suficiente. Así que le he dicho que lo único que le iba a pedir es que atrajera sobre nosotros la sonrisa de todo el cielo. Ella ha dicho que de acuerdo, que sí. Ya habéis sonreído. Eso quiere decir que ya hemos recibido esa bendición, porque el signo más maravilloso que contemplamos en un hermano que está lleno del Espíritu Santo es la sonrisa por esa alegría y ese gozo que habita en el corazón. Y
ya tranquilo sabiendo que el cielo entero va a derramar sobre nosotros su sonrisa, luego le he preguntado qué os quería decir a raíz de algo tan sencillo como 3 capas de 3 colores diferentes. Me han dicho que la blanca era oración, que la roja era sacrificio y que la amarilla era penitencia. No nos tiene que sonar raro, en eso debemos de vivir todos. Entonces yo le hago siempre una oración y le doy una rosa roja sin espinas, que es mi sacrificio, otra rosa blanca sin espinas, que es mi oración, y otra rosa amarilla sin espinas, que son mis grandes o pequeñas penitencias. Mientras me parecen pequeñas para ellos, pero bueno. Y ella me recordaba, y así os lo quiero compartir, que no hay oración más grata al corazón de su hijo que aquella que sale de un corazón amante, amante de Dios. Lo corrobora la palabra que se ha leído hoy. Escucha, Semá Israel. Escucha, Israel. No hay sacrificio más dulce al corazón de Jesús, su Hijo, que el sacrificio por amor. Y no hay penitencia más grata al cielo que la penitencia del amor. Y así os lo comparto. Y como veis, todo se fundamenta en el amor. Cuando antes de empezar la Eucaristía, se han leído muchas peticiones y acciones de gracias. Y yo decía, si solamente necesitamos pedir una cosa, ¿por qué nos distraemos? Solamente necesitamos pedir cumplir el primer mandamiento. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Solo debemos de pedir ese amor y despreocupaos del resto, porque ellos nos lo darán. Tenemos un Padre bueno que sabe lo que necesitamos. Un trabajo, por ejemplo, no hace falta que sea muy remunerado. También sabe que necesitamos una casa, comida, ropa y dinero, que es con lo que nos movemos en este mundo. Así que confiad tranquilos que eso se nos da, sin pedirlo, mientras que solo pidamos una cosa: el amor que no tenemos para amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora ya podemos empezar. Es una historia preciosa de amor. Hollywood creo que quisiera hacer una historia así y no tendría guionistas en toda la historia para hacerla. Esta historia solo puede provenir del cielo, pero es que esta es la historia que no se diferencia en nada a ninguna historia de los que estáis aquí. Sorpresa. Solo que tenéis que empezar a observar los milagros que Jesús ha hecho en cada uno de vosotros, para que entendáis ese milagro de amor. Os sentiréis increíblemente bendecidos, felices, agradecidos, y no podréis parar de contar lo que habéis visto y lo que habéis escuchado. Lo único que me mueve a contar esta historia, que la primera parte es terrible y está llena de oscuridad y de gusanos, es el amor sobre todas las cosas y sobre todo sobre mí yo, que se revela a contar las miserias en cada testimonio y a recordar la traición, infidelidad y adulterio que cometí contra el amor de mi vida, Jesús. Por eso se recibe la fortaleza necesaria para que todos podamos ser lo que estamos llamados a ser, misioneros de la buena nueva del Evangelio, del amor, de la vida, del perdón y de la luz. Es decir, Cristo ha resucitado. Cometí muchos errores
y pecados que me llevaron a una vida totalmente desordenada, caótica, malvada, y me convirtieron en la mujer de ese poema de verdad. Pero claro, no nos vemos así, porque nos maquillamos, vamos a la peluquería, nos perfumamos, olemos bien. El pecado nos transforma en bestias más inferiores y abominables que las bestias que Dios creó en el mundo. Porque a nosotros nos dio el amor y la inteligencia, nos dio la libertad, pero solo nos la dio confiado en que le íbamos a adorar y a alabar. Yo no hice nada de eso. Malgasté muchos años de mi vida. Y no hay vuelta atrás. La gran alegría y esperanza que hoy os tengo es que no importa que no haya vuelta atrás. Hoy es el día. ¿Nos parece increíble? Hoy es el día. Porque Cristo vive en el eterno presente, donde la Virgen María está empeñada en que estemos. Pero nosotros estamos la mayor parte del tiempo o en el pasado o en el futuro. Y entonces nos perdemos el encuentro con el Maestro. Dejamos de verlo y de escucharlo. Yo más bien estaba en el futuro, porque proyectaba todo el tiempo mi deseo futuro. Quería todas las cosas que el mundo decía que eran necesarias para ser feliz. Así que, después de haber crecido en mi adolescencia en una familia que solo tenía a Dios de nombre, pero que no para nada vivía en ese primer mandamiento, ni tampoco en la primera lectura, si no me equivoco, del libro del Deuteronomio, en el que nos recuerda que cuando hacemos examen de conciencia y nos preguntamos si amamos a Dios sobre todas las cosas, podéis preguntar, ¿cómo lo sé? Bueno, si cumplo lo que dice la palabra del Deuteronomio, los mandamientos divinos, que son perfectos y están establecidos para que nosotros hallemos felicidad, sabiduría e inteligencia. Y un día nos encontremos en el cielo. Yo no voy a hablar de los 9. Yo es que solo ya me tenía que quedar en el primero, porque no amé a Dios y es más, lo eché de mi vida, porque dejé de creer que existiera. Así que me hice atea, pero atea convencida, no atea de broma, atea convencida. Esta era la única vida que había para vivir y cuando muriera mi cuerpo se pudriría debajo de la tierra. Los gusanos se lo comerían, así que ¿qué importaba lo que yo hiciera o dejara de hacer? Primera trampa y caí en ella. Nada tiene consecuencias. Todo es lícito, todo vale. Así que cuando llegaron los aires inmundos y de olor a azufre, porque son satánicos del feminismo, pues me los compré todos. Estaba espiritualmente preparada para ello porque yo ya había renegado de Dios, apostatado de Dios. Compré el derecho, la libertad y la justicia que creía firmemente tenían todas las mujeres del mundo entero de abortar. Yo también lo llamaba interrupción voluntaria del embarazo para continuar libremente viviendo en esta vida. La otra pata de este paquete satánico es estar a favor de la eutanasia como dignidad también y derecho a decidir uno, en este tiempo en el que yo, soy Dios. Entonces, yo decido cuándo se termina mi vida aquí. Eso es la eutanasia. Y donde no está Dios, tampoco se aprende a sufrir. Y como no se aprende a sufrir, el sufrimiento no tiene sentido. Por lo tanto,
Si el sufrimiento no tiene sentido, yo decido cuando doy por finalizado ese dolor proveniente de una enfermedad para descansar. También es necesario, en ese paquete, comprar el odio a la Iglesia Católica en concreto. Entonces, no había tantas otras religiones que ahora sí han salido. Entonces, en esos tiempos, era la Iglesia Católica la que estaba en España y me pareció retrógrada, que subyugaba los derechos y las libertades de las mujeres, principalmente con su moralismo anticuado y que olía ya a viejo, a pasado de moda. Teníamos derecho a ser modernas y lo íbamos a hacer con todas las consecuencias. La verdad es que yo odiaba profundamente a la Iglesia y me ocupé de hacerlo saber a todo el mundo. Por supuesto, la otra gran pata que se tiene que ir a destruir, como estaréis ya supongo entendiendo, es la familia. Dejé de creer en la existencia de la familia como pilar. Por lo tanto, también se asesina la maternidad con la que las mujeres venimos a este mundo, bendecidas y tocadas por Dios mismo. Con lo que conlleva abominación del sacramento esponsal. Con 17 años conozco a mi esposo. Yo diré de ahí, de él, a partir de ese tiempo, que será el amor de mi vida. Y comienza la siguiente idolatría. La primera idolatría había sido hacia el mundo, con lo que el mundo tenía. La siguiente idolatría había sido a mi esposo, porque sustenté en él mi felicidad. Terrible error. Sobre nadie, ni esposos, ni hijos, ni amigos, ni siquiera sacerdotes. Por eso, cuando ellos de barro, igual que nosotros, caen, los juzgamos, los sentenciamos y los castigamos. Nosotros seguimos al infalible y ese es Jesucristo. No hay nadie más fuera de él. Cuando aposentamos nuestra felicidad, nuestra esperanza de ser amados, de ser reconocidos, es decir, cuando mendigamos amor, que era lo que yo hacía, cuando nos prostituimos a toda costa por ver que alguien nos mira o nos dice algo que es un sucedáneo de amor, ya nos hemos perdido. Yo busqué ese reconocimiento y ese amor en mi esposo y en mi alrededor, también en el trabajo. Por eso cuando sale mi primer trabajo, sobre el año 2000, es un centro muy famoso de Bilbao, de donde soy, el País Vasco en España, está en el norte, arriba. Yo creía que me había tocado la lotería, decíamos en ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque esa clínica tenía muchísima fama, muchísima reputación. Mis jefes eran muy conocidos y incluso salían en la televisión. Eran ginecólogos y esa grandísima clínica me contrataba a mí, imaginaos. Así que todo mi alrededor estaba muy orgulloso. Mi primera zona de trabajo será lo que yo denominé la planta del cielo, donde pasaré poquitos meses, pero ahí ven mis capacidades, los dones que ya el Señor me había regalado para trabajar como profesional sanitario. Me convertiría en la enfermera que acompaña a varios médicos en el embarazo, en la gestación y finalmente en el parto de aquellas mujeres. Ahí veré la vida, la tocaré, veré la sonrisa y veré algo hermoso, y es que llaman desde el primer momento de la concepción, donde sin lugar a dudas hay vida, como hijo. Denominación de ese momento, mi hijo, dirán las madres, mi hijo, dirán los padres, con orgullo. Y ya a partir de ahí empezará todo el show.
ecógrafos, fotos, álbumes, palabras, sentimientos, lágrimas de emoción, latidos cardíacos bien elevados y fuertes. Todo es felicidad, gozo y alegría. Y espera, la dulce espera, la misma en la que estuvo nuestra Santísima Madre. Por eso la Navidad es el tiempo de la esperanza y el tiempo de la espera. Preciosa. Para que cuando nazca Jesús podamos darle las manzanas podridas. Después de que vieran esos dones, me ofrecen el súper trabajo, pero era por una miseria más de sueldo. Veréis, a mí el demonio no me enganchó por el dinero, me enganchó por el deseo del prestigio profesional. Yo quería llegar a ser alguien en el mundo médico. Así que ahí empieza a ver y a abrirse la posibilidad de que terminara siendo la enfermera jefe de esos quirófanos. ¡Wow! Imaginaros. Así que yo bajo allí con toda la expectativa, con toda la ilusión y con todo el deseo de una preparación, de una formación importante para llegar a ser eso. Eso era lo que también mi madre, sin querer, me había inculcado. Como no estaba Dios, como no es Dios sobre todas las cosas, ella me inculcaba esa necesidad de autoindependencia, autorrealización, fortaleza como mujer, independencia económica, no depender nunca de un hombre, ganar prestigio profesional, ser alguien en la vida, tener reputación. Vengo de una familia en la que tengo que decir que mis padres son unos trabajadores incansables. Y yo había visto eso. Así que ese fue mi camino, mi objetivo a lograr. Sin Dios hay otro. Tengo la noticia que daros de que solo hay dos reinos, no hay un intermedio, el reino de los cielos o el reino de las sombras, de las tinieblas, lo dice Jesús. Y nosotros solo podemos dar adoración a un Señor. O es Jesucristo o es el demonio. Y yo se la di al demonio. Así que él empezó a darme y a darme y a darme también. Era la parte que le tocaba. ¿Por qué? Pues porque así se asegura que nos mantiene atados. Últimamente pongo el ejemplo de ser ratitas. Ratitas en una jaula, que no sabemos que somos ratitas ni que estamos en una jaula. La jaula serían nuestros deseos, deseos acordes al mundo. Y el demonio nos tiene dando vueltas como ratitas para impedir dos cosas. Una, que nos encontremos con el verdadero amor de nuestra vida, con Jesús. Y dos, extender el reino de bien y de justicia, el reino de amor, el reino de los cielos, ya en esta tierra. Y traer a Jesús a muchos otros hermanos. Y lo logró, me tuvo entretenida más de 30 años, imaginaos. Cuando me proponen en qué consistirá mi trabajo, es sencillo, me convertiré en una enfermera abortista. Así que a partir de ese día, todos los días, de lunes a jueves, de 8 de la mañana, aunque yo entraba a trabajar antes para preparar ese quirófano, de 8 de la mañana aproximadamente 2 o 3 de la tarde, dependiendo porque cada día la sala de espera estaba más y más y más abarrotada, de mujeres con miradas perdidas, cabizbajas, encorvadas, con el polvo pegado también en su cuerpo, cansadas, solas, abandonadas y temerosas. Eso es lo que son las mujeres que aparecen en aquellos centros, vulnerables. Y no hay nada más fácil, no hay presa más sencilla que un hombre o una mujer vulnerable. Y confían porque llevamos uniformes médicos. Y confían. Hay uniformes, está así científica y psicológicamente estudiado, que traen confianza a las personas. Uno de ellos son los médicos.
Depositamos totalmente nuestra confianza en ellos para que nos reporten salud. Aunque no lo parezca, pero sí es verdad, otro es el sacerdote. Se mira una sotana y enseguida se confía. Debe de ser bueno, se piensa siempre. Y sí, en la mayoría de los casos, no tengáis miedo, es así. Cuando ellas vienen y me ven uniformada, tan guapa, con un uniforme verde de quirófano, confían. Y van a convertirse, pues, en dóciles perritos que van a ir escuchándome todo lo que yo voy a ir diciéndoles y se lo van a creer todo. Y se van a doblegar a mis órdenes. Es sencillo el trabajo de una enfermera abortista. Evitar problemas. Los problemas fundamentalmente son dos. Uno, impedir que la mujer se levante de esa camilla. Porque sí, eso que nadie cuenta. Muchas mujeres querrán levantarse de esa camilla. Cuando he tenido la gran fortuna de conocer a muchas mujeres en muchos países de diferentes culturas, incluso religiones, de diferentes posiciones o niveles económicos, sociales, siempre todas me han dicho lo mismo. Yo fui una mujer que te pidió esa mano. Veréis, todas me piden esta mano. Así todas, quiero decir. Muchas. Y yo no sabía en realidad por qué. Solo cuando empecé a dar el testimonio y vinieron ellas a contármelo. ¿Para qué me lo contaron? Y me pidieron este favor. Por favor, María, cuéntalo al mundo entero allí donde vas. Pedimos esas manos porque tenemos la esperanza de que en el último momento esa enfermera nos levante de aquella camilla y nos diga que nos vayamos corriendo a casa. Y yo puedo decir que tengo el deshonor de no haber levantado nunca a ninguna mujer de aquella camilla. Esa es la mano que he llevado morada muchas veces a casa. Los moratones, cuento, son los signos físicos, se ven. Pero yo llevaba otra cosa conmigo en las manos que solo veía yo, porque era algo espiritual. Me miraba las manos y veía sangre, sangre y sangre, restos, lágrimas de las mujeres, temblores, frío, sudor, restos de sus hijos, olor. Y las escondía, me las lavaba y no se iba nunca, nunca. Eso fue algo que me acompañó, bueno, hasta que me lo encontré a él. Hubo otros signos, son físicos, están en los libros y los compartimos tanto los profesionales sanitarios que trabajamos directamente con el aborto, en mi caso que trabajaba, por supuesto, y también en las mujeres que han abortado. Se nos cae el pelo, hay depresión, se nos petrifica el rostro, se vuelve de piedra. Es como si no tuviera capacidad de mostrar emociones a través del rostro. Por supuesto, no se sonríe. Hay una mirada profunda, perdida y oscura. Pero eso se va mitigando con el tiempo, por eso ahora podéis estar pensando, pues yo conozco alguna que no parece. Ya, porque a eso se le echan toneladas de tierra, porque si no, no podríamos vivir. Es más, por eso, otro signo para muchas mujeres es el suicidio. Se quitarán la vida, pero nadie sabrá el motivo verdadero, porque se ha ocultado, no lo sabe nadie. Así que habrá otros muchos factores que dirán que por ese motivo se quitó la vida. A mí incluso se me llegó a paralizar la mitad del cuerpo. Tuve que irme a urgencias. Yo entonces ya era fisioterapeuta, habían pasado muchos años. Se me paralizó la mitad del cuerpo, me tuvieron que llevar a urgencias y me diagnosticaron estrés por el trabajo. Pero yo no tenía ni crisis de ansiedad, por el trabajo me refiero, ni... Yo sabía perfectamente que no era eso, pero no acababa de conseguir saber por qué. Yo sabía que era algo profundo que había en mí, a lo que había echado palas y palas de tierra, pero que estaba ya tan lleno de gusanos y estaba todo ya tan podrido que estaba empezando a salir. Pero yo no sabía qué era. Imaginaos, ¿eh? Entonces, como esa enfermera abortista, en ese holocausto, que es el holocausto de este siglo con el asesinato de los no nacidos, y veréis, me permito el lujo
de llamarlo así, asesinato, porque es donde yo estuve y nadie más estuvo. Es decir, los legisladores no están ahí abajo, los gobernantes no están ahí abajo, las feministas no están ahí abajo. Las líderes de las feministas que se están llenando los bolsillos lucrando de dinero y de poder no están ahí abajo. Ahí abajo solo están los médicos, las enfermeras y las mujeres y sus hijos. Entonces lo llamo, como lo que fue, cada 7 o 10 minutos de mi vida de lunes a jueves. Asesinato del no nacido, del indefenso, que está vivo y que siente, que está anhelante por vivir, por ser amado, exactamente igual que cada uno de los que estamos hoy aquí. La única diferencia fue la generosidad de nuestros padres para que hoy estemos aquí. La otra diferencia con ellos fue el egoísmo de sus padres para que hoy no estén aquí. El egoísmo es el pecado más terrible que nos lleva a los seres humanos a hacer cualquier cosa. La antítesis del amor, que es donación, es el egoísmo. Pero eso solo se puede hacer con una ceguera extrema. Esa ceguera la proporciona la soberbia, que nos llevará a la rebeldía y a la desobediencia. Paquete completo, ¿verdad? Por eso es posible todo y por eso todo esto es una batalla espiritual. Ahí abajo en esos quirófanos está el preámbulo del infierno, el rechinar de dientes. Yo me río mucho, pero me río con pena cuando escucho a católicos decir que el infierno no existe. Yo a veces digo, Señor, déjame llevarles de la mano al infierno ya en esta tierra. Ese es un buen engaño de Satanás. Ha logrado una buena batalla, hacernos creer que el infierno no existe. Así no tenemos miedo y atentamos constantemente contra el Espíritu Santo. Sí, hay infierno. Ahí físicamente. Luego también os contaré cómo es el otro infierno, porque es donde casi me caigo. En ese infierno de esta tierra terrenal, preámbulo ya, porque está lleno también de espíritus inmundos, de ese infierno espiritual, donde pueden y van las almas, y donde lejos de lo que ha comentado alguien de que está vacío, hay muchas almas, hijos de María, por eso ella está llorando, porque están ahí yéndose sus hijitos. Pues en ese infierno solo hay odio, dolor, grito, llanto, rechinar de dientes. Os suena esta palabra, ¿verdad? Y hay mucho sufrimiento y maldad en plenitud. En este holocausto en el que las víctimas son esos no nacidos, también son las madres, las mujeres, también son los padres, los hombres, también son los profesionales sanitarios, también son las familias. Y veis cómo se extiende el aborto, ¿verdad? El gran mal que trae la violencia a un país entero, aumenta la violencia en las calles, aumenta la violencia en las casas, en los hogares, y aumentan otro tipo de dependencias como dependencia a la pornografía, al alcohol y a las drogas. Y hay un aumento en nuestros niños de ira. También está todo comprobado científicamente, como les gusta a los ateos y agnósticos, como yo lo fui. Esas cosas no interesan vender, porque esto es un negocio que reporta mucho dinero, pero no os lo podéis ni imaginar. Además, también con esos restos humanos de bebés se hacen cremas, también con esos restos se hace investigación, también con estos restos se hacen muchas barbaridades satánicas, y el resto de restos va a un triturador que yo con cada mujer tiraré, y ese triturador es el que yo llamo la fosa común de este holocausto. Esos restos se tiran a un contenedor que pasará a ser restos biológicos humanos, como el de cualquier otra intervención quirúrgica. Fin de la historia.
Durante esos 7 o 10 minutos, la pantalla del ecógrafo jamás será vista por la mujer que se tumba en la camilla. Tampoco escuchará nunca latido cardíaco porque tenemos apagado el ecógrafo. Pero nosotros, tanto el médico como yo, veremos la gráfica que mostrará el latido cardíaco del bebé. Por eso os puedo confirmar que en un tanto por ciento muy elevado, el bebé acaba muriendo al final de esos 7 o 10 minutos. Por lo tanto, todo lo que se lleva a cabo en el útero de las mujeres está siendo vivido en plenitud por ese bebé. Arrancamiento, desmembramiento del bebé por partes sin ningún tipo de control buscado o de pauta. Es entrar, matar, extraer, levantar a la mujer y traer a otra. Ese es el trabajo verdadero, esa es la ejecución de estos tiempos con esos no nacidos. Todo bajo leyes de libertad, de derecho y de justicia. Jamás vi a las mujeres tan esclavas. Jamás vi a las mujeres sufriendo tanto como están sufriendo ahora. Jamás vi a las mujeres tan sometidas como están ahora. Salí de aquella clínica porque mis jefes vieron efectivamente mi talento. Así que me animaron a irme a estudiar la carrera de fisioterapia para ganar más dinero. Por eso he comentado lo de no pidamos buscar que el Señor nos conceda un trabajo bien remunerado. Eso es del mundo y tiene mucho peligro. Hacedme caso. Tiene el peligro de la codicia. Cada vez queremos más y más dinero, porque cada vez necesitamos comprar más y más cosas. Y eso hice yo, y eso hizo el demonio conmigo, porque el demonio también sabe hacer regalitos, ¿eh? El demonio me dio un trabajo tan remunerado que empecé a tener un montón de dinero. A mi esposo también le hizo otro regalo, lo ascendieron en la empresa y más dinero. Ahora ya teníamos 2 trabajos con mucho dinero. Teníamos una casa enorme, fiestas, juergas. El Señor solo me libró de 2 cosas. Las drogas, porque nunca consumí drogas, y del otro que me libró fue de la violencia. Nací en un momento en mi país, en España, donde vivíamos bajo el yugo de una banda terrorista llamada ETA, que asesinaba indiscriminadamente, y además del País Vasco, de donde yo soy. Viví unos tiempos en los que perdí amigos que murieron reventados por bombas. Vi amigas perder padres, vi a esposas perder esposos. Fue muy doloroso. De esas 2 cosas es de lo único que la gracia del Señor me libró. Todo el resto Él me permitió, abandonándome, que me revolcara en lo que me diera la gana. Y lo hice. Cuando acontece algo, bueno, yo corría, viajaba mucho, hacía carreras de montaña. Son ultra trails, aquí no sé si hay, yo creo que también en Colombia hay. Son ultra trails de montaña. Mi distancia favorita era entre 100 y 120 kilómetros. Salía un viernes a las 12 de la noche y regresaba, si todo se daba bien, de madrugada del domingo. Todo el tiempo corriendo, andando. Era una locura, es una locura. Pero eso era lo único que mitigaba el sufrimiento, el dolor que yo tenía por dentro y que de alguna manera no era capaz de hallar nada, porque además no tomaba pastillas, claro, pero no había nada que lo mitigara o lo silenciara. Solo esas carreras, porque se sufre físicamente y mentalmente muchísimo, lo aseguro, para cruzar la meta. Pero cruzaba la meta, yo perfecta, con mis 45 kilos, mis buenos abdominales, mis piernas de hierro, y solo oía el ego aumentado por los gritos de todos los que esperaban en meta para halagarte los oídos, para llenarte de vanidad. Así que me fui convirtiendo en una mujer soberbia, orgullosa, vanidosa, frívola, con un corazón como la piedra de este suelo. El 11 de enero del 2017
después de llevar 28 años juntos, mi esposo y yo, el que decía que era el amor de mi vida, me abandonó, se marchó, porque me dijo que ya no me quería, que ya no me necesitaba. En este mundo en el que no sabemos amar, usamos a las personas también como si fueran cosas. Todos lo hacemos, consciente e inconscientemente, porque no tenemos o no aspiramos a un amor perfecto. Así que mi esposo solo reaccionó como reacciona el mundo, ni más ni menos, ni más culpable ni menos culpable. El caso es que esa terrible noche en la que uno llora la herida del abandono, esa sí que es terrible, la herida del abandono. El abandono deja un síntoma en las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, la sensación de no valer nada, de no valer nada. Y claro, ¿qué da valor a algo? Cuando lo necesitamos, cuando lo amamos, cuando lo valoramos, cuando ya no tienes ese valor, no tienes ese aprecio, crees que no vales nada. Y yo me lo creí, que no valía nada. Y es curioso, porque podía haberme reforzado las cosas del mundo, pero no me reforzaron. No me dieron fortaleza para creer que valía algo. Y había otra cosa. En esos tiempos yo caminaba por todas las filosofías de la nueva era. El Coach, el pensamiento positivo, el budismo. Practicaba yoga 2 horas todos los días junto con mis 3 y 4 horas diarias de entrenamiento para poder competir, porque yo competía en las carreras. Acabé en el budismo. Creí que allí encontraría alivio a ese dolor y al agujero que llevaba en mí y que cada vez era más grande, a ese sinsentido del por qué vivía, por qué respiraba. Y allí empecé a practicar el budismo, obediente y dócil, porque el demonio a toda costa nos tiene que sacar de la fe del Dios único y verdadero, porque bien sabe del poder de Él y de los hijos de Dios. Así que a toda costa nos tiene que sacar. Yo nunca hallé paz, nunca hallé amor, nunca hallé calma, nunca encontré un sentido a las preguntas trascendentales del por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es el sentido, por qué no soy feliz, por qué no sonrío. Nunca, nunca, nunca. Pero todos me decían, mis compañeros de aquella escuela de budismo en España, que era porque estaba apegada a las cosas. Así que yo cada vez me desapegaba más y más y más. Me desapegué tanto de todo que hasta me desapegué de mis padres, de mi esposo, del sentido común, que todavía igual me quedaba algo, de la lógica de la vida. Me despegué de todo, todo, con el único afán de yo, mí, conmigo misma, iluminarme y salvarme. Pero bueno, tampoco había mucho problema, porque como creía en la reencarnación, esto es lo que vino a usar el demonio. ¿Qué dijo? Veréis. Aquella noche en la que yo estaba llorando esa herida del abandono y del no valer nada, porque ya no tenía dignidad ni identidad, la había perdido completamente, o escuché perfectamente una voz que me dijo: eres mala, nadie te quiere y estás sola. Y de este sufrimiento, de esta oscuridad y de este agujero en el que estás, no va a venir nadie a sacarte. Y me lo creí. Así que cometí un error terrible, ese que aconsejo a todos: no dialogar nunca con el demonio. Y yo dialogué y le pregunté que qué tenía que hacer para que se quitara aquel dolor sin sentido. Porque, ¿os acordáis? Yo no estaba en esta vida para sufrir, yo estaba en esta vida para ser feliz.
Entonces me dijo, fácil, quítate la vida. Si tú crees en la reencarnación, y era tanto el dolor que tenía, tanto el vacío, tanta era la desesperanza, que le dije, sí, de acuerdo, me quito la vida. Dice, sí, así dejas de hacer sufrir a tus padres. Mírate cómo estás. ¿Quién te vería y quién te ve? Tú, que lo podías haber tenido todo, que lo has tenido todo, y ahora el todo no te vale de nada. Quítate la vida. Y empecé a sentir esa obsesión por rápidamente quitarme la vida. Así que cogí las llaves de mi coche, pero antes me senté en el sofá de mi casa, donde todavía estaba, con mis 2 perros. Yo tenía perros, siempre recogía perros vagabundos de la calle. En ese tiempo también llevaba varios años practicando la estupidez del veganismo. Sí, así lo digo. Es la estupidez llevada al extremo humano. Yo había sido asesina de no nacidos, descuartizados en aquellos quirófanos, y ahora daba la vida y me preocupaba que un cachorrito muriera sin asistencia médica. Salvamos a las ballenas, a los arbolitos, que sí, Señor, son criaturas, son creación del Todopoderoso. Por supuesto, amo la naturaleza profundamente. Soy una enamorada de la montaña y de los animales, que sigo teniendo 3 perros. Pero a esos niveles nos lleva el sinsentido del demonio, el pecado, la soberbia. Bueno, en ese momento, cuando me fui a poner de pie para coger mi coche y lanzarme por el precipicio por el que me iba a lanzar para hallar paz, solo buscaba paz y silencio en mi interior, el que no tenía. Fue imposible, porque uno de mis perros todavía vive y está conmigo. Uno de mis perros saltó de golpe sobre mis piernas. No me podía mover, era como si se me hubiera caído el techo de esta iglesia sobre mis piernas. El perro además estaba rodeado por algo no visible que me impedía hacerle daño, porque yo os aseguro que quería hacerle daño para quitármelo de encima. No podía tocarlo, no podía moverlo, estaba impasible. Ese perro es un pastor vasco, que yo digo, como los vascos, nada cariñoso y muy movido, es hiperactivo. Jamás había hecho nada parecido a lo que hizo aquella noche. Fue lo que Dios utilizó para impedir que llevara a cabo la coronación de la obra. El demonio es el león rugiente que está ahí agazapado esperando la oportunidad, y esa era la oportunidad. Siempre viene a reclamar lo que es suyo cuando nosotros le hemos dicho que sí a él. Y yo le había dicho que sí a él, así que vino a reclamar mi alma. Porque esta historia, la historia de todos nosotros, va de una batalla por un trofeo. Cada alma. Voy a volverlo a repetir. Esta historia va de una batalla, de una lucha sin cuartel por un único trofeo. Cada alma. Y él estaba esperando su trofeo, con derecho. Yo ahora me lo imagino diciéndole a la Virgen, me pertenece, es mía, vengo a por ella. Pero Dios envió a sus ángeles a batallar en ese mundo invisible que no podemos ver con estos ojos, pero que existe constantemente en acción, ahora mismo, aquí, luchando para que cada uno de vuestros corazones crea esta historia, que no la rechace, que permita que le transforme para que haya ese encuentro con Jesús. Aquí están todos esos ángeles de Dios y todos esos espíritus inmundos, porque aquí también está la emperatriz, nuestra reina y señora, la Virgen María,
queriendo hacer obras ahora mismo en cada uno de los que estamos aquí. Esa misma batalla es la que me libró de la muerte, para que recibiera muy poquitos días después una llamada. Un buen amigo en Nepal, yo ya había ido a Nepal a hacer alta montaña, me llamaba. Había habido un terremoto y necesitaban profesionales sanitarios, expertos en montaña, para ir a esas aldeas. Así que cerré mi consulta de más de 15 años trabajando, me despedí de todos mis pacientes, de mis padres y también de mi esposo. Seguíamos separados. Le dejé a él todas las cosas, a nuestros 2 perros, y cogí un avión el 8 de mayo del 2017. Aterricé en Katmandú. Estaba en ruinas por el terremoto. Y yo sentí que ese era mi lugar, porque yo llegaba exactamente igual, en ruinas. A los ojos humanos ni Katmandú tenía posibilidad de ser restaurada, ni yo. Pero como para Dios no hay nada imposible, allí estaba su plan. Su plan fue impedir que yo llegara a esas aldeas, porque se adelantó el monzón. Y me quedé atrapada en la ciudad de Katmandú. Esa mañana en la que yo estaba en aquel cruce, era un cruce, es muy famoso y había ido muchas otras mañanas, pero esa mañana 2 misioneras de la caridad se acercaron por la derecha. Las reconocí por su sari. El sari es una vestimenta india que Madre Teresa adaptó a su congregación, a sus hijas, porque es el vestido con el que visten las mujeres indias. Y es blanco y azul, blanco del color de la pureza y azul del color de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. Yo había 2 personajes a los que les tenía especialmente asco, odio, rechazo. Esos eran Santa Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Qué divertido es el cielo. Bueno, cuando vi a esas 2 monjas venir hacia donde estaba yo, casi entró en shock, pero yo no las conocía. Y es que una de ellas vino directa a agarrarme este brazo fuerte. Me quedé paralizada. Era pequeña y tenía una fuerza increíble. Sonreía y tenía muchísima luz. Ella me empezó a decir en su medio inglés nepalí que tenía que ir a un sitio. Tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Y yo, parecía una bestia rabiosa. La rabia de eso. Estaba enrabietada, enfadada. Así que le dije, suéltame el brazo, déjame en paz, porque no voy a ir a ningún sitio. Cuando pasó un autobús, ella sin perder su sonrisa en ningún momento ni esa luz, se metieron en el autobús y desaparecieron. Esa noche yo ya no puedo dormir. Todo el tiempo aquí. Tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Pero yo no sabía a qué sitio tenía que ir. Así que de madrugada, mientras mi amigo nepalí me iba insultando y llamándome loca, aparecemos en aquel cruce. De verdad que parecía una loca. Loca a los demonios que ya estaban viendo lo que estaba empezando a pasar. En aquel cruce, guiada otra vez por el Espíritu Santo, al que ahora puedo poner nombre, me lleva a tocar a una puerta metálica, marrón, y me abre la misma hermana con la misma sonrisa y la misma luz. Pero esta vez me abrió poquito. Uy, luego me dirían lo que vieron en mis ojos, luego os lo diré. Así que me abrió poquito y me sonreía. Yo me sentía tratada como si yo fuera tonta y ella muy lista. Eso fue una buena bofetada a mi soberbia. Y le dije que por qué me había parado por la calle y por qué estaba tocando a su puerta. Y ella sonriendo más me dijo, pues no te lo voy a decir, ven mañana. Le dije, no pienso venir mañana. Y me dice, sí, vendrás mañana. Y cualquiera le dice que no. Dije, pero ¿por qué no me lo puedes decir hoy? Tú sigues con tu vida, pensaba yo. Monja, tú sigues con tu vida. Y yo con la mía. Mía, miserable, que no era vida. Pero fíjate, hasta eso prefería. ¿Te das cuenta cuál es el terrible engaño? Nuestras vidas pueden ser las más miserables y aún así estamos aferrados a esa vida miserable. Y me dice, sí, vendrás mañana a las 6 de la mañana.
porque comenzaremos con la Santa Misa. Hoy cuando dijo la Santa Misa, claro, imaginaros, yo iba con mi aspecto budista, toda yo budista, y yo me miraba y decía, pero esta monja no ve lo que soy yo. Y entonces me dice, porque tú eres católica, ¿verdad, hija? No, quise contestarla que no, por supuesto, pero no pude verbalizar el no, se quedaba aquí atascado. Y me cerró la puerta en las narices. Recuerdo que mi amigo me pegó un codazo y me dice, tú no eres católica, ¿verdad? Y entonces pude verbalizar, no, por supuesto que no. Dice, ¿vendrás mañana? No vas a venir, ¿verdad? Y le dije, no, por supuesto que no. Al día siguiente estaba allí a las 6 menos cuarto de la mañana. Cuando llegué, son 9 hermanas las que me reciben, porque una misionera de la caridad en su comunidad no puede hacer algo y no contarlo a la comunidad. Lo tienen que saber todas y la Madre Superiora sobre todas las cosas. Las vi a las 9 reírse de mí y tuve la certeza inmediata de que se estaban riendo de mí, sí. Yo pensé, ¿de qué se ríen? Y sobre todo, ¿por qué son tan felices? Veréis, en Katmandú hay mucha pobreza, enfermedad, lepra, enfermedades que yo, como profesional sanitaria, creía que ya estaban extinguidas del planeta, y ahí están todas. Hay ratas del tamaño de los gatos, y no sabes qué es, si gato o rata. Personas que no tienen extremidades porque se las han comido las ratas. Niños que mueren porque son comidos por ratas. Demonios por todas partes, dioses por todas partes, suciedad, temor a esos dioses y a esos demonios, simbolismos obsesivos, repetitivos. Hay una locura increíble, da igual en el hinduismo que en el budismo. Por supuesto, la gran mentira de Occidente y ver allí la realidad de los monjes budistas. Allí os aseguro que se ve otra realidad. Dios me puso además al mejor amigo y guía nepalí posible, porque allí todos son o hinduistas o budistas. Este era el único que no era nada. Fue maravilloso porque en vez de condicionarme y alimentar en lo que yo iba, me abrió los ojos a otra realidad, la misma que él veía. Adora a los niños. Todo lo que hacía era para preservar a los niños. Fue increíble cómo nos regala el Señor a las personas adecuadas. Y a veces, como él, no tienen por qué ni siquiera todavía, digo todavía porque espero que lo sea pronto, haber conocido el amor de Jesús. Todos instrumentos de Él. Así que Él me abrió también los ojos a esa verdad que no quería ver y que tampoco había podido ver en España. Todo es tan romántico, todo es tan fantasioso, todo es tan bonito. Romántico el aborto, romántico toda la nueva era, romántico los brujos, románticas las brujas, ¿verdad? Aquí hay mucha brujería también. Qué romántico todo, qué terrible todo. Romántico todo, romántico. Cuando llegué allí, como os digo, y me esperan las 9 hermanas. Por cierto, un paréntesis. Cuando hablo de los brujos y las brujas, que además ayer fue terriblemente Halloween, el Señor me ha despertado a las 3:30 de la mañana para ponerme a rezar la coronilla de la Divina Misericordia hoy. Y yo digo, por ellos, Señor. A por los demonios, no a por los hermanos, ¿eh? Siempre a veces me dicen, bueno, pero ¿no tienes miedo? Igual hacen conjuros y cosas de esas contra ti. Y dije, uy, pobrecitos, ¿contra mí? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Dios es todopoderoso. No son nada para Dios. Eso es lo que tiene que quedarnos claro también a los cristianos. ¿Ha quedado claro eso? Para gloria de Dios. Así que abajo, Señor, hoy, con todos los brujos y las brujas, en tu santo nombre, Jesús, y que se conviertan.
Nosotros somos los que damos el poder a quien no debemos. Entonces el mal coge poder. Un alma unida por la Eucaristía, por la oración, por la confesión, por la adoración al Dios Todopoderoso, uno y trino, es un alma inquebrantable e indestructible. Ni pócimas, ni pelos, ni rabos de rata, ni nada. Esto también ha quedado claro, y no es soberbia, es fe en el Dios vivo, que no permite, cuando hay fe y confianza y abandono en Él, que no se nos caiga ni un pelo, que Él no sepa. ¿También ha quedado claro esto? Bien. Así que entro en aquella capilla y ahora vais a ver el poder, como diría San Pablo, del que me glorío por ser hija de Dios. Ese es el poder que Él tiene desde su infinito amor y bondad para cada uno de nosotros. Cuando entro en aquella capilla, me siento donde me dicen en el suelo. Veréis, una capilla de Madre Teresa de Calcuta, de las Misioneras de la Caridad, es muy sencillo. Tiene una alfombra azul en el suelo, no hay bancos como aquí, hay un altar y había un sacerdote. Todos estamos descalzos, allí no se entra con calzado. Y empieza la Eucaristía. Yo me senté contra una pared donde me dijeron, y delante de mí estaban las 9 hermanas, 9 saris blancos y azules. Imaginaos cómo estaban los demonios. Me gritaban que me levantara, yo me quería levantar, pero pesaba toneladas. Y no me podía levantar. De allí no me iba a levantar ningún demonio, de allí solo me iba a poner en pie mi Dios. Cuando cerré los ojos y dije, bueno, tú espera que pase este circo cristiano, imaginaros el estado de mi alma. Y luego ya esta monja te dirá por qué estás aquí, te dejará ya en paz para siempre, esperemos, y tú ya te olvidarás de ella y continuarás con tu vida. Miserable, vuelvo a repetir. En aquel momento empieza la Eucaristía, cierro los ojos, no entendía nada, ni siquiera estaba escuchando, porque es que yo estaba ciega, sorda, muda, muerta. ¿Quién lo ha dicho? También, Shakira también está un poco, sí. Ya el Señor, en su infinita gracia, a ella y a Piqué los traerá de nuevo también a casa. Entonces, estaba así, efectivamente. Y porque los demonios hacen eso, nos embotan los sentidos y nos mantienen ahí sometidos, esclavizados con cadenas. Y así llegué yo a aquella capilla. Cuando escuché una voz, era una voz de hombre, dulce, dulce, dulce. Sí, ya sé que en Colombia, Señor, tienen dulces riquísimos, pero no tan dulce. Sí, también tenéis corazones dulces, pero no tan dulces. Esa voz llena de ese amor que se estaba materializando en voz, en sonido y que entraba por todas partes de mí, me dijo, bienvenida a casa. Abrí los ojos, porque soy de ciencias, racional. Así que enseguida empezó a funcionar esto. Y lo primero que pensé es que estaba muy cansada y que o me habían drogado o me habían envenenado. No sabía qué era peor, pero dije, bueno, cualquiera de las dos cosas se pasará. Si me han envenenado, me muero aquí. Si me han drogado, alguien me sacará de aquí. Volví a cerrar los ojos y dije, no, tú concéntrate, mente en blanco, no pienses en nada. Y entonces la voz volvió. Volvió con mucha más fuerza. Autoridad se llama, la autoridad de Dios. Con mucho más amor, con mucha más dulzura. Con una nostalgia del amante que ha estado esperando por una eternidad a su amada. Bienvenida a casa, cuánto has tardado en amarme. Y ahí me caí de rodillas.
Entonces la vi. Había una cruz enorme con un Cristo crucificado y las palabras de Madre Teresa de Calcuta: tengo sed. Yo me quedé perpleja mirándolo y me repetía: esto no es verdad, no está pasando, esto no es cierto. En ese momento toda la capilla se llenó de una inmensa luz, una luz que no cegaba mis ojos, yo podía seguir viendo la cruz perfectamente ahí quieta. Y era una luz que no era de este mundo, porque era un brillo. En ese momento desapareció la capilla, desaparecieron las hermanas, todo desapareció. Todo estaba rodeado de un silencio. Ese que os acordáis decía que buscaba silencio. Y en ese momento le vi descender. Vi a nuestro Señor Jesucristo resucitado, descendiendo de aquella cruz, como os veo ahora a cada uno de vosotros, pero en gloria. De Él todo eran haces de luz, luz que entraba y salía de Él a su movimiento suave y ligero. Todo era luz, luz y luz. Y esa sonrisa y esa mirada que me dejó petrificada. Caminó hacia donde yo estaba y me dijo: no necesitas los ojos de la razón, los de la cara para ver. Solo necesitas los ojos de la fe. Así que yo hice eso que intento mantener y a lo que os invito a vosotros también. No mintáis a Jesús, por favor. Y le miré y le dije: pues bien sabes tú que yo no tengo fe. En ese momento, con la más hermosa de las sonrisas, como lo que es la fe, un don, un regalo del Padre, como si me hubieran abierto la cabeza y me hubieran echado ahí toda la fe, toda la que Él quiso. En ese momento tuve la certeza de toda esa sabiduría venida por la fe. Estaba ante Dios, era mi juicio personal y se me iluminó la conciencia para que viera toda mi vida, mi miserable vida. La cabeza se me cayó contra el suelo y estaré así todo el tiempo. Dejé de sentir el cuerpo. Yo creía que ese era mi último día en realidad en la tierra. Ese era mi día para irme. Empecé a ver mi vida, mi terrible vida, y empecé a llorar mucho. No había un solo fruto de amor, ni uno. No podía presentar nada excepto estas manos llenas de sangre de inocentes no nacidos. Solo podía presentar esta boca sucia de todas las blasfemias que había lanzado contra nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Solo tenía un corazón endurecido que hacía mucho tiempo había dejado de latir. Manos vacías de frutos de amor y llenas de frutos de muerte. Consecuencia del pecado, dice San Pablo, es el fruto, la muerte. Y esa era la única verdad. Y encontrándome con ella, solo pude ponerme a llorar. No me excusé de nada, no culpé a nadie de nada y no me justifiqué. Yo solo empecé a pedir perdón. No sabía que era la llave que abre esa misericordia infinita, que está por encima de los niveles de nuestros pecados y culpas. Y mirad que los míos eran muy gordos, tan gordos, que sin que Él dijera nada, yo deseé que la tierra se abriera y mi alma se fuera al lugar que le correspondía, al infierno. Allí sentí que me iba. Lloraba y lloraba, solo le decía que por qué le había abandonado.
por qué te había abandonado, cuándo, por qué. Iba viendo toda mi vida y ese sagrado corazón de Jesús llorando. En ese momento que a mí me pareció eterno porque es tal el dolor que quema como las entrañas. Ese fuego que me estaba purificando con cada petición de perdón. Es un dolor terrible. Por eso me vais a prometer que cada día de vuestra vida os vais a acordar por las benditas almas del purgatorio y vais a rezar por ellas. Ese era el fuego que me estaba consumiendo, el purgante, y es terrible. Como si me arrancara las entrañas, se lo iba llevando él. Cada vez iba doliendo un poco menos y entonces entendí que me estaba perdonando. Por eso se estaba llevando los pecados. Mi manzana se la estaba llevando él, Jesús. En ese momento sentí un calor inmenso, mucho calor, y vi sangre, otra vez, en mis manos. Esta vez era la sangre del Cordero, era su sangre, mientras sus palabras me decían, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Yo ya no podía parar de llorar de alegría, solo gritaba, ya estoy en casa, ya estoy en casa, ya estoy en casa. Me invadió un amor, wow, el verdadero amor. Sí que existía, Jesús de Nazaret existía. El Raboni de María Magdalena existía, el Maestro de los Apóstoles existía y había resucitado también para mí, para mí. Se fue Él, se fue la luz, pero ya había traspasado todas mis oscuridades y me había hecho el más hermoso de los regalos, un corazón nuevo, dispuesto a amar y aprender a amar, a cumplir el primer mandamiento. Así abrí los ojos en aquella capilla donde estaban las 9 hermanas alrededor de mí. Habían pasado 3 horas. Alrededor de mí había un charco enorme de agua. Eran todas las lágrimas que yo había estado llorando en esas 3 horas. Yo toda estaba calada. Así que mientras ellas me atusaban el pelo, me limpiaban las lágrimas y los mocos, y sonreían y lloraban, yo saltaba como una niña pequeña. He estado en casa, les decía, he estado en casa, he estado con Jesús de Nazaret, he estado con el Maestro, hay un hogar, he estado en casa. Era el 23 de junio del 2017, el día del Sagrado Corazón de Jesús. Esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar. Solo se pasa ahí, por el costado traspasado, y solo se puede pasar habiendo aquí muerto de amor. Ese es el único camino que nos lleva a casa. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a mí mismo y el amor al prójimo. Yo era otra, mi corazón latía por fin, porque hacía tanto tiempo que no lo escuchaba latir. Y yo ya era otra mujer. Las hermanas me dijeron 2 cosas muy importantes. Una, que en ese tiempo en el que habían estado orando, vieron caer sobre ese cuerpo que también ellas pensaban que se iba a morir, porque estaba pálido, frío, sin constantes vitales. Vieron caer sobre él el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Dios sopló de nuevo en esos huesos secos su aliento y me trajo a la vida. Me daba una segunda oportunidad. Y también escucharon esta palabra de Dios. Cuando se ponga en pie mi hija, decidle que la doy una tierra nueva y un nombre nuevo. Por eso yo desde ese día me llamo María, porque fue el nombre que Dios escogió para mí, María.
dulce nombre de María, la mujer que me acompañará en todo este camino y la que espero, por su infinita bondad, venga a buscarme el último día. Ella, espero, me lleve al cielo. Cuando pregunté a la hermana por qué me había parado por la calle, me dijo: hija, escuché una voz que me dijo cuando te vi a lo lejos: ella es, y fui a por ti, pero yo no sabía quién eras tú. Resulta que ellas llevaban un año orando para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. El poder de la oración. ¿Y por qué este mundo incrédulo, soberbio y de corazón frío necesita signos para creer? Lo que no sabíamos ni ellas ni yo es que Madre Teresa de Calcuta, intercesora para esa fisioterapeuta, para sus hijas y para esa hija que volvería a casa, hacía lo que siempre había hecho: fijarse en la pobre, en la muy pobre. Yo era esa pobre. Ella me vio y vino a rescatarme. Así que metió la mano en mi basura, y eso solo se puede hacer cuando tenemos un corazón lleno de caridad, y me sacó, me limpió los gusanos, los que yo luego limpiaré a otras mujeres. Me lavó, me puso guapa, en pie, y me dijo: aquí está, recupera tu identidad de hija de Dios y pórtate como una digna y verdadera hija de Dios. Aquí está tu dignidad. Esa es tu libertad. Ahora muestra al mundo qué es capaz de hacer Jesús de Nazaret hoy, en este siglo. Y esta es esa hermosa historia de amor y de misericordia que hace nuevas todas las cosas, incluso estas manos. Hace nuevos todos los corazones, incluso el mío. Sana, libera, transforma y resucita a los muertos y los trae a la tierra de los vivos, para gloria de Dios. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome para que todo esto sea una alabanza y un canto al que es merecedor de todo honor y de toda gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.